Bueno, en las últimas clases hemos reflexionado acerca del capítulo El miedo a la muerte. Vimos que la creencia en el porvenir es intuitiva, que sabemos que vamos a encontrar algo, ¿no? Que ese conocimiento, esa certeza o esa intuición está en la humanidad, está en todos los pueblos. Pero muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que vamos a encontrar, ¿no? Entendemos también que ese miedo a la muerte viene del instinto de conservación, pero que cuanto más esclarecimiento, cuanto más conocimiento tengamos, menos miedo vamos a tener porque sentiremos y comprenderemos la realidad espiritual, ¿no? Y hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo, donde veremos una pequeña introducción y a lo largo de las siguientes clases vamos a entender y reflexionar mejor sobre este tema, ¿no? ¿Qué es el cielo? Entonces empezamos el capítulo número 3 y veremos hoy los ítems de 1 a 4. Según la RAE, he querido traer aquí algunas definiciones, solamente no todas las definiciones que hay, pero nos dice lo siguiente, que cielo en la tradición cristiana es la morada en que los ángeles, los santos y los bienaventurados gozan de la presencia de Dios. En la tradición cristiana es gloria o bienaventuranza. También en la RAE nos trae este término, ¿no? El séptimo cielo, que significa lugar extremadamente placentero. Nosotros tenemos muchas veces la costumbre, ¿no? De decir cuando algo va bien o cuando estamos felices, estoy en las nubes o estoy en el séptimo cielo, ¿no? Y vamos a entender el por qué. Hay una razón de este dicho, ¿no? Esta frase, hay un porqué. Bueno, en el cielo y el infierno, empezamos con el ítem 1, encontremos lo siguiente. En general, la palabra cielo designa al espacio indefinido que circunda la tierra y más particularmente a la parte que se encuentra por encima de nuestro horizonte. Procede del latín coelum y del griego koilos, que significa hueco, cóncavo, porque el cielo aparece a la vista como una inmensa concavidad. Los antiguos creían en la existencia de muchos cielos superpuestos, hechos de materia sólida y transparente, que formaban esferas concéntricas cuyo centro era la Tierra. Al girar alrededor de la Tierra, esas esferas arrastraban consigo a los astros que hallaban en su camino. Entonces, ¿no? Lo que se creía era en la teoría de Ptolomeo, ¿no? Que era en la teoría de Ptolomeo que sería el geocentrismo, es decir, la Tierra, como aparece aquí en la foto, la Tierra como el centro del universo, ¿no? Y se creía entonces que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban alrededor de la Tierra, ¿no? Arrastrados por las esferas en movimientos, que se ve también, ¿no? En esta ilustración. Entonces, aquí es como si fueran varias esferas y lo que giraban eran las esferas, ¿no? Arrastrando a los planetas alrededor de la Tierra, los planetas, el Sol, las estrellas, la Luna. Sus teorías astronómicas geocéntricas, ¿no? Las teorías de Ptolomeo,
tuvieron gran éxito y influyeron muchísimo en el pensamiento de astrónomos y matemáticos hasta el siglo XVI. Y entonces, cada esfera de esta era considerada un cielo, ¿no? O sea, había varios cielos con niveles de dicha o felicidad diferentes. En el último cielo, claro, estaba la suprema felicidad. Era entonces lo que se creía. Seguimos un poquito más con el ítem 1. Según la opinión más generalizada, había 7 cielos, y de ahí la expresión estar en el 7º cielo, para aludir a la dicha perfecta. Como era el último y se creía que en el último cielo era donde encontraríamos la felicidad, entonces de ahí viene ese dicho, ¿no? Los musulmanes admiten 9 cielos, en cada uno de los cuales aumenta la felicidad de los creyentes. Ptolomeo contaba 11 y el último se denominaba Empirio a causa de la luz brillante que reinaba en él. La teología cristiana reconoce 3 cielos. El primero es la región del aire y de las nubes. El segundo es el espacio en el que giran los astros. Y el tercero, más allá de la región de los astros, sirve de morada al Altísimo y a los elegidos, que contemplan a Dios cara a cara. Entonces, en el día de hoy, en la teología cristiana, ¿no? De forma generalizada en las creencias cristianas, en las religiones que vienen del cristianismo, se cree en los 3 cielos, ¿no? En el ítem 2, Kardec nos dice lo siguiente, y eso es muy interesante. Las diferentes doctrinas acerca de la morada de los bienaventurados se basan todas en el doble error de considerar que la Tierra es el centro del universo y que la región de los astros tiene límites. Todas han ubicado la morada dichosa, donde reside el Todopoderoso, más allá de ese límite imaginario. Singular anomalía que coloca al autor de todas las cosas, aquel que las gobierna a todas, en los confines de la creación, en vez de instalarlo en el centro, desde donde la irradiación de su pensamiento podría abarcarlo todo. Pero claro, con el avance, ¿no? de la ciencia, desde la época de Nicolás Copérnico, que era un matemático, astrónomo y clérigo católico polaco, quien en el siglo XVI, durante el Renacimiento, expuso un modelo matemático probando una nueva teoría, que la Tierra no era el centro del universo, ¿no? Y eso afectaría, claro, a la teoría de los cielos. En aquel entonces, Copérnico demostró que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol y no al revés, ¿no? Entonces, el Sol pasaba a ser el centro del universo. Y con el pasar de los siglos, la ciencia pudo comprobar que el mismo Sol es apenas un centro, el centro de un torbellino planetario, ¿no? Las estrellas son otros tantos e innumerables soles en torno a los cuales circulan mundos incontables, separados por distancias a las que solo el pensamiento puede acceder, aunque parezcan tocarse, ¿no? Y como nos explica Kardec, en el ítem 3, dice: en ese conjunto, regido por leyes eternas que revelan la sabiduría y omnipotencia del Creador, la Tierra solo es un punto imperceptible y uno de los planetas menos favorecidos en cuanto a las condiciones de habitabilidad.
En ese caso, es lícito que nos preguntemos, ¿por qué razón Dios habría hecho de la tierra la única sede de la vida, relegando en ella a sus criaturas predilectas? Por el contrario, todo nos indica que hay vida en todas partes y que la humanidad es infinita como el universo. Dado que la ciencia nos ha revelado que existen mundos semejantes al nuestro, no es posible que Dios los haya creado sin un propósito, sino que debió de haberlos poblado con seres capaces de gobernarlos. Entonces, con tantos descubrimientos, ¿no? Con el avance de la ciencia, habría que modificar esas creencias, esas teorías, ¿no? El cielo debía ser cambiado de lugar, pues la región de las estrellas, que era ilimitada, ya no le servía, ¿no? ¿Dónde está el cielo entonces? Entonces podemos pensar, si es un lugar físico, ¿está arriba o está abajo? ¿Está dentro o fuera de la Tierra? Si existe vida en otros planetas, ¿no? Entonces cada planeta tendrá su cielo. Entre ahí un montón de preguntas, ¿no? Seguiremos reflexionando más sobre eso en las próximas clases para ya profundizar un poquito más en el tema. Pero antes quiero leer un texto, un mensaje de Amalia Domingo Soler, que está en el libro La luz que nos guía, ¿no? Que nos da otra idea del cielo. Es un texto, no es muy largo, pero me parece muy importante lo que ella pone aquí, ¿no? Para mí una otra reflexión acerca de la idea de cielo. Y el mensaje, el título del mensaje del texto se llama En el cielo. Y dice lo siguiente. Dice el poeta de las Doloras, el inspirado Campo Amor, que en este mundo traidor nada hay de verdad ni mentira. Todo se ve del color del cristal con el que se mira. Esto es muy cierto para los que llevan una existencia agradabilísima entre todos los goces que proporciona la riqueza, sin quebraderos de cabeza de ninguna especie, rodeados de aduladores que les fijen cariño, respeto y consideración. Para estos, las bellezas del campo no tienen el menor atractivo y antes, por el contrario, encuentran monótono el murmullo del follaje que a impulso del viento quizás murmura una oración, y el canto de las aves no les seduce porque están hartos de oír a los mejores cantantes del mundo. El lenguaje de la naturaleza no lo entienden por regla general más que los atribulados y los afligidos, no porque siempre pueden apreciar en su inmenso valor sus notas armónicas, porque en el exceso del sufrimiento el hombre se vuelve ciego y sordo para todo aquello que no le habla de su pena, de su aflicción. Pero en el término medio que existe entre la desesperación y el reposo, con el espíritu fatigado, lucha con innumerables contrariedades, con esas pequeñas exigencias, pero que no dejan de ser necesidades imperiosísimas que hay que satisfacer para poder vivir en las condiciones que exige la civilización, que nos obliga a estar bajo techado, a vestir con decencia y alimentarnos con viandas sustanciosas para tener vigor en nuestro cuerpo y lucidez en nuestras ideas, pues como dice muy bien la joven escritora Ángela López de Ayala, sin estómago no hay cerebro para atender a cubrir los gastos de una existencia modestísima. ¿Cuánto hay a veces que luchar? ¿Cuántos cálculos hay que hacer?
La gran ciencia de la economía doméstica es quizás el estudio más profundo que hace el hombre en la tierra. Y cuando los obstáculos aumentan, cuando parece que todo se conjura para turbar la melancólica tranquilidad del espíritu, cuando los desengaños se suceden, cuando las crisis sociales quitan los medios de subsistencia, cuando cada día trae un nuevo afán y un sufrimiento de diversa índole, si se consigue por algunas horas huir del lugar donde más se padece, trasladándose al fondo de un bosque donde apenas se encuentran las huellas del hombre, qué sensación tan deliciosa se experimenta. Es, se puede decir sin exageración, salir del infierno y entrar en el cielo. Y en el cielo estuve hace algunos meses en un bosque solitario al pie de la montaña de San Lorenzo. Cuando completamente sola me senté en el suelo mientras mis compañeras de viaje se entretenían en coger hierbas olorosas, me pareció que sin andar, sin correr, sin ir en tren ni en globo, me alejaba con vertiginosa carrera, con rapidez indescriptible, de mi gabinete de trabajo, entre mi humilde morada y el bosque en que me hallaba, a la sazón se interpuso una distancia tan inmensa que ningún matemático de la Tierra podría medirla, desapareciendo al mismo tiempo mi personalidad. Vi alejarse mi melancólica figura con sus ojos medio cerrados y su talle doblegado bajo el peso enorme de su expiación. Y me encontré sin cuerpo apreciable a mi vista. ¡Qué inmensa felicidad! Miré en torno mío y me pregunté con infantil curiosidad, ¿de dónde vienes? De la tierra, contestó una voz que quise reconocer. Me pareció que era la mía, pero más dulce, más débil. Mas no insistí en torturar mi imaginación. Me importaba muy poco adquirir la certeza de dónde provenía aquel eco humano. ¿Y qué has dejado allá? Horrores, miserias, inquietudes, ansiedades, afanes, angustias, zozobras y temores. ¿Y qué has sentido al morir? No lo sé, ni sé si he muerto. Solo comprendo que estoy muy lejos de donde indudablemente debió quedar mi cuerpo. No hay ningún sendero que indique por qué lado se encuentra el punto donde tanto sufrí y me alegro de no saber dónde está. Qué bien se está aquí. Los pájaros me dan la bienvenida, los árboles se agitan y se inclinan como si me saludaran cortésmente. El suelo está cubierto de plantas odoríferas y sobre ellas me reclino sintiendo un placer indefinible. Qué bien estoy aquí. No tengo ni hambre, ni sed, ni sueño, ni cansancio. Nadie me llama. No tengo que atender a ninguna existencia. Me encuentro muy pequeña, eso sí. Mientras más aumenta mi reposo, se acrecienta a la vez la certidumbre de mi insignificancia. No tengo recuerdo de haber hecho nada grande. Veo, a manera de innumerables infusorios, todas mis penalidades y contrariedades. Me parece que he vivido, como las hormigas, dentro siempre de lo infinitamente pequeño. Estoy muy contenta de ser y no ser, esto es, de vivir sin vivir, puesto que vivo y no sufro, nada deseo, nada ambiciono, nada espero. Escuchar el canto de las aves me parece que es gozar el placer de los placeres. Aspirar al perfume de las florecillas que por doquiera contemplo es la ocupación más inocente y más agradable, y mirar las frondosas copas de los árboles es la contemplación más dulce, sintiendo a la vez el asombro del que mirando a los gigantes de la naturaleza se considera ante ellos un átomo que desaparece bajo un grano de arena. Cuanto me rodea me parece grande,
y cuanto miro dentro de mí misma infinitamente pequeño. Pero en mi reducido círculo me encuentro tan bien que no saldría de él, aunque me dijeran que iba a revestirme con la luminosa vestidura de un enviado de Dios. Dejar de sentir ansiedades, esto es estar en el cielo. Y me sonreía como deberán sonreír los justos en la presencia de Jesús. ¿Cuánto tiempo permanecí en aquel estado que no dormía ni estaba despierta? No lo sé, solo recuerdo que una hermosa joven me tocó ligeramente en el hombro diciéndome, anda, levántate, que te esperamos para comer. ¿Qué diablos hace que siempre huyes de nuestra compañía? Me levanté maquinalmente, comí con mis compañeras y en cuanto terminó la comida, corrí de nuevo al bosque, diciéndome a mí misma, voy a despedirme del cielo. Me senté y al poco rato me encontré nuevamente sola, sin cuerpo apreciable a mi vista, en un estado tan especial que no tiene nombre, pero con más conciencia de mí misma que anteriormente, porque escuché una voz dulcísima que me dijo con acento compasivo, «Qué bien te encuentras en el cielo, qué momentos tan felices ha gozado tu espíritu». Al oír aquella voz, lágrimas copiosas brotaron de mis ojos, pero era un llanto dulce, era benéfico rocío de la gratitud que inundaba mi alma. Mi sentimiento necesitaba una manifestación y el llanto aquel me regeneraba. Lloré largo rato, y si bien al principio lloré de gratitud por haber obtenido aquellos momentos de reposo, cuando comprendí que se acercaba el instante de abandonar aquel paraje, sentí una pena tan inmensa y un desconsuelo tan profundo que entonces mi llanto no fue benéfico rocío, fue tan triste y tan amargo, y pedí con mis lágrimas de un modo tan desesperado, pronunciando frases tan dolorosas, que de nuevo resonó en mi oído aquella voz dulcísima, diciéndome con acento de compasiva reprensión: lloras como el pobre niño abandonado, e injusta como todos los niños impacientes y descontentadizos. Diriges duros reproches al mismo que te dio inteligencia para engrandecerte. No te quieres ir al cielo. Tu espíritu fatigado por la lucha de su aspiración ansía el reposo absoluto. Hasta sueña en su delirio con la calma del no ser, y al comprender que corre tras de un imposible, llega en su debilidad hasta la desesperación. ¿Quieres estar en el cielo? Pues reúne capitales para poder pagar la entrada en la tierra donde habitas, para gozar de sus grandes fiestas, para oír a sus inspiradores artistas, para poseer algunas obras maravillosas. ¿Qué hacéis para obtenerlas? Decís por ventura las quiero y las arrebatáis de manos de sus dueños. No, pagáis una cantidad estipulada anteriormente y solo de ese modo podéis adquirir las maravillas del arte. Si quieres disfrutar de la contemplación de un hermoso panorama, os tomáis el trabajo de subir a la montaña más alta, sufrís los contratiempos de una ascensión penosísima. Aquí os caéis, allá os levantáis, más lejos os hacéis daño, pero cuando llegáis a la cumbre deseada, cuando contempláis un paisaje verdaderamente encantador, decís con acento satisfecho: mucho cuesta el subir, pero todo se puede dar por bien empleado, pudiendo admirar este lienzo de la naturaleza que es indudablemente maravilloso. Las madres, para tener inefable
placer de estrechar a sus hijos entre sus brazos, no sufre ante molestias sin cuento y dolores agudísimos en el momento de darlos a la luz? ¿A luz? Pues sí, todo goce se compra con el sufrimiento. ¿Con qué derecho quieres tú vivir en el cielo sin hacer los méritos necesarios para gozar de su paz invidiable? Tú me dices que has llorado mucho, pero no has llorado más que en el cumplimiento de tu expiación. Has pagado ojo por ojo y diente por diente. Tu situación se asemeja a la de un rico arruinado que tiene tantos acreedores que después de pagarlos a todos, queda convertido en un pobre de solemnidad. Y tú estás en esa situación. Supongamos, lo cual es mucho suponer, que en esta encarnación has pagado todas tus deudas que te propusiste pagar. Pero ¿qué caudal posees de virtudes? ¿Cuántas noches has pasado velando a los enfermos para consolarles en sus aflicciones? ¿Cuántas veces te has quitado el alimento de la boca para compartirlo con el niño huérfano y el anciano desvalido? ¿Cuántos días desafiando la lluvia y la nieve has ido de casa en casa pidiendo una limosna para socorrer a una familia desgraciada? ¿En cuántas ocasiones se ha sublevado tu espíritu oyendo la murmuración de seres imperfectos y has salido en defensa del calumniado ausente? ¿Cuántos sacrificios te has impuesto para difundir la verdad que tú crees poseer? ¿Cuántas ofensas has perdonado devolviendo bien por mal? ¿Cuántas horas has empleado en el comprender los que sufren, pidiéndole a Dios misericordia para ellos? ¿Cuántas visitas has hecho a los enfermos de los hospitales? ¿A cuántos niños abandonados a la caridad pública le has comprado dulces y juguetes? ¿Cuántos favores has pedido para colocar al empleado cesante, padre de numerosa familia, o proporcionar trabajo a una pobre viuda rodeada de pequeñuelos que te piden pan? ¿Cuántas noches has perdido el sueño pensando en la desgracia y en el desamparo de seres que te inspiren simpatía por el exceso de su infortunio? ¿No sabes que no basta el no hacer mal? ¿No sabes que es indispensable hacer el bien y hacerlo no por el interés de la gratitud, sino por el cálculo de pensar y decir, lo que hoy siembro, mañana lo recogeré? No, hay que hacer el bien por el bien mismo. Hay que sentir un placer inefable, llegando el óvulo al desventurado. Hay que ser la imagen de la providencia. Hay que asemejarse al sol que difunde su luz y su calor en todos los parajes de la tierra. Hay que amar, porque sin amar el espíritu no progresa y por consiguiente no engrandece. ¿Qué has hecho tú para entrar en el cielo? ¿Qué méritos puedes alegar para pedir algunas horas de reposo? Yo no quiero herirte, yo no quiero lastimarte, yo no quiero que llores al escuchar mis palabras, pero sí quiero que reflexiones y no te desesperes. Te pondré un ejemplo sumamente sencillo. El hombre que es indolente, que no quiere estudiar para aprender un idioma distinto de que él habla en su país, cuando vaya a otro punto de vuestro globo, se habla francés o en inglés o en alemán, como él no ha querido aprenderlo, se encontrará solo, se encontrará aislado, pedirá agua y nadie calmará su sed, porque nadie le entenderá. Pues lo mismo le sucede al que no se sacrifica por nadie. Ya puede pedir auxilio, que nadie le oye. Tú me dirás que has llorado con el huérfano y con la viuda desolada. Yo no te recrimino ni te acuso de ningún pecado. Yo solo te digo que tengas la completa persuasión que si no tienes más reposo es porque no te lo has ganado todavía.
y en tu mano está vivir en el infierno o en el paraíso. Estudia en ti misma el día que haces una buena acción, el día que enjugas una lágrima. ¿No recuerdas con íntimo regocijo, la mirada de agradecimiento que te dirigió aquel que consolaste? Pues calcula el inefable placer que sentirá el espíritu cuando no tenga otro objetivo de su existencia que hacer el bien. Cuando libre de deudas enojosas, comience a adquirir esas riquezas que los ladrones no hurtan, ni el orín deteriora. Leo en tu pensamiento que me arguye diciendo, pero si yo en esta existencia no he hecho mal a nadie, solo he procurado el bien de mis semejantes. ¿Y qué es una gota de rocío ante el océano embravecido? ¿Qué son unos cuantos años de arrepentimiento práctico ante centenares de siglos perdidos en los abusos y en los atropellos? Una cosa es hacer el bien por saldar la cuenta del pasado, y otra cosa es la práctica de todas las virtudes por el placer de hacer el bien. El que así lo hace no se preocupa por la gratitud de los favorecidos, se asemeja a las flores olorosas que lo mismo exhalan su perfume entre abruptas peñas que en el jardín mejor cultivado. En cambio, el que hace beneficios por miedo de ser castigado y da principio a ser virtuoso, como no está acostumbrado a tanta generosidad, mide la extensión de su sacrificio y se queja si encuentra seres ingratos. Cree que merece ser amado y glorificado por aquellos a quienes favorece. Y quién sabe si al que hoy le da asiento, ayer le otorgó la honra, le arrebató la vida o le confiscó su hacienda. El pobre desgraciado de hoy suele ser el que cometió abusos ayer. Por esta razón, no juzguéis, no recriminéis a nadie. Haced el bien por el íntimo convencimiento de que debéis hacerlo, y lentamente iréis adquiriendo la tranquilidad de los justos. Y esa paz y ese reposo y esa calma envidiable que has disfrutado breves instantes al pie de la montaña será tu estado habitual. No precisamente en esta existencia, pero sí cuando merezcas por tus virtudes estar en el cielo, advirtiéndote que si no sigues por la senda emprendida, te alejarás centenares de años de la mansión divina, metafóricamente hablando, porque en realidad el cielo no está cerca ni está lejos, está en la conciencia de cada cual. ¿Sabes por qué gozaste algunos instantes de reposo en la soledad del bosque? No fue porque la belleza de aquel lugar, fue porque tu espíritu estaba satisfecho de sí mismo. Había luchado con todas sus fuerzas. Le había vencido su infortunio. Pero ¿qué importa? Si él decía, Señor, mientras tuve pan, lo repartí con el hambriento. Mientras tuve túnica y manto, di la mitad de mi capa al desnudo. Ahora me presento a ti, sediento y sin abrigo, pero tranquilo y resignado, porque escuché la voz del desvalido. Y para que tu espíritu recobrara fuerzas, tus amigos del espacio te envolvieron con su fluido y apartaron de tu mente todo recuerdo importuno, y la paz del justo te hizo sonreír. Momentos análogos los tendrás siempre que lo necesites y que seas acreedora a disfrutarlo. En vuestra tierra hay un adagio que encierra una gran verdad. El que paga, descansa. Vosotros, los que tenéis grandes deudas, apresuraos a pagar. Y cuando no tengáis acreedores, entonces viviréis en el cielo. Cesó la voz de resonar en mi oído. Mis compañeras de viaje se acercaron y me abrazaron alegremente diciéndome,
Hace rato que estábamos mirando, que te estábamos mirando, y nos daba pena despertarte. Tenías un semblante sonriente, resplandeciente, parecía que estabas en éxtasis. Soñabas sin duda porque te sonreías y luego has llorado sin hacer el menor movimiento. Pues no he dormido ni soñado. ¿Cómo no, si estabas inmóvil? Estáis en un error. Escuchaba sabias instrucciones para poder vivir en el cielo. Mis compañeras se sonrieron con incredulidad y subimos al coche que me alejó de un paraje que jamás olvidaré, porque aunque dice muy bien el espíritu que me habló en el bosque, el cielo está en nuestra conciencia. Ciertos seres se creen más cerca de Dios en el campo contemplando la naturaleza. Yo pertenezco a esa clase de adoradores. Hago mejor examen de conciencia en un bosque que en mi gabinete de trabajo. Ante la grandeza de las montañas, reconozco mi pequeñez y entonces, y solo entonces, adoro a Dios en espíritu y verdad. Qué bien se vive en el cielo. Dichosos los que pueden habitar en la región de la eterna luz. Bueno, es un texto un poquito largo, pero que nos trae un montón de reflexiones, un otro punto de vista, ¿no? Sobre qué es el cielo. ¿Será un lugar físico o también será nuestro estado de espíritu mientras estamos aquí mismo, encarnados, ¿no? Por eso la reflexión, para volver al dicho, ¿no? Estar en el séptimo cielo. Podemos intentar, por lo menos, en medio de las tribulaciones, de las dificultades de la vida, estar en el cielo, ¿no? Buscando la felicidad dentro de nosotros mismos y aprendiendo a ayudar, a compartir, a trabajar por nosotros y por los demás también, porque cuando nosotros miramos los problemas, las dificultades que tienen los demás y intentamos ayudar, nos olvidamos de las dificultades que tenemos nosotros, ¿no? Y ahí nos sentimos felices y estaremos también en el cielo.